Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, a la que es la última de las conferencias del ciclo asociado a la exposición Hispano Gladiadores en el Imperio Romano, que ya saben que pueden visitar en nuestra sala de exposiciones del patio. Disculpen este pequeñísimo retraso, así hemos ya conseguido alojar a todo el mundo que estaba esperando para ver la conferencia. Bueno, hoy, el último día, pues tenemos el honor y la alegría de tener como conferenciante a Trinidad Nogales Basarrate, una de las comisarias de la exposición, junto a Ángeles Castellano, y a quienes debemos el estupendo proyecto de exposición del que todos estamos disfrutando. Trinidad Nogales es arqueóloga, doctora en arqueología por la Universidad de Salamanca y ha estado vinculada toda su vida profesional como conservadora e investigadora al Museo Nacional de Arte Romano, del que es directora actualmente. Es además correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y miembro del Instituto Arqueológico Alemán. Tiene una amplísima trayectoria como investigadora y multitud de publicaciones, siendo su línea de investigación la escultura, la iconografía, la arquitectura y el urbanismo romano, un tema del que nos va a hablar hoy. Ha comisariado exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y además de todo esto, pues ha desarrollado una carrera de primer nivel como gestora del patrimonio, porque ya hemos dicho que es actualmente directora del Museo Nacional de Arte Romano, pero además fue consejera del Gobierno de Extremadura entre los años 2011 y 2015. Pues en esta doble vertiente de su carrera, como investigadora, pero también como gestora del patrimonio, hemos podido contar con su ayuda en todo el proceso de la exposición, no solo en los contenidos, en la selección de las piezas, sino también en las gestiones, por ejemplo, de los préstamos, en primer lugar de su propio museo, que es además el principal prestador de la exposición, pero también con los préstamos de otras instituciones con las que ella guarda una estupenda relación, y la verdad que creo que muchas veces sin su ayuda quizá no hubiera sido posible conseguir los préstamos. Así que les dejo con esta estupenda conferencia. Muchas gracias. Mira. Bueno, pues la agradecida soy yo, María, a todo el equipo del Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares, que habéis acogido este trabajo de Ángeles Castellano, que también nos acompaña hoy aquí, y el mío, en el que hemos estado empeñadas estos últimos años hasta que lo hemos visto realidad con gran satisfacción, porque la exposición está teniendo una magnífica acogida. Y dicho esto, el mundo del espectáculo en la sociedad romana siempre concitó un enorme interés. Ya los autores coetáneos nos hablan de esos ludi, tanto los que se celebraban en el teatro como en el anfiteatro, posteriormente en el circo, de tal manera que los edificios por este orden, teatro, anfiteatro y circo, son bastante numerosos en las ciudades romanas. No todas las ciudades tuvieron los tres edificios de espectáculos, generalmente fueron las capitales de provincia, las capitales de conventos jurídicos y en algún caso excepcional ciudades que tuvieron un papel comercial, económico importante, donde el universo del espectáculo pues tuvo también un arraigo notable. Y en el Museo Nacional de Arte Romano siempre hemos En el Museo Nacional de Arte Romano siempre hemos trabajado desde prácticamente los años 70, 80 sobre el universo de los espectáculos, porque no en vano en la capital de Lusitania, la actual ciudad de Mérida, la antigua colonia Augusta Emérita, hay los tres edificios en muy buen estado de conservación: teatro, anfiteatro y circo. Y esto motivó que realizáramos sucesivamente diferentes encuentros, congresos, que se constituyeron en volúmenes de referencia para conocer esos espectáculos, esos edificios
y toda su evolución como una línea muy potente de investigación, que además en el año 2002 celebramos en el Museo Nacional de Arte Romano otra gran exposición, Ángeles Castellano y yo misma, Ludi Romani, que fue otra muestra, en ese caso abarcó los 3 edificios de espectáculos. Y posteriormente, en mi monografía sobre espectáculos en Augusta Emerita, traté más en concreto sobre los espectáculos en la capital de Lusitania. Ahí se ve en la fachada del volumen, en la portada del volumen, un dibujo reconstructivo que hicimos con el profesor de la Sorbona, Jean-Claude Golbel, gran especialista en la recreación histórica y en la recreación de los edificios. Y más recientemente, en el año 24, publiqué un último artículo sobre el que voy a centrar buena parte de mi exposición sobre el anfiteatro de Mérida y su evolución en el tiempo, porque el anfiteatro ha sido siempre como la hermana pobre de la arqueología emeritense. No en vano tiene como vecino al teatro, y claro, el teatro es tan potente y tan impactante que en general el espectador, cuando llega al yacimiento emeritense, ve el teatro y luego pasa por el anfiteatro sin ser consciente que el anfiteatro es uno de los más importantes de la península ibérica. El anfiteatro de Mérida se conoce de antiguo, ya desde prácticamente el Renacimiento hay constancia de la existencia de unas ruinas junto a otro edificio. No se sabían identificar, incluso en algún caso se denominaban naumaquia, por un término genérico, aludiendo a esos espectáculos acuáticos que tanta literatura y que tanta fantasía han desarrollado en el conocimiento del mundo del espectáculo, pero sí tenemos todos esos documentos de historiadores, el plano de Villena de 1791-94, los dibujos de Fernando Rodríguez que se conservan en la Academia de San Fernando del 94-98, y luego ya más recientemente los dibujos de Alejandro de la Borde, que en su viaje por la península ibérica recoge esos monumentos que, como se puede ver ahí, hasta prácticamente el siglo XX no se rescataron del olvido, o no se rescataron de las entrañas de la ciudad moderna de Mérida. Todos ellos, todos los documentos siempre incidían en la monumentalidad de esos edificios, en la singularidad. Y será el inicio del siglo XX, exactamente en 1910, cuando se comiencen las excavaciones en el teatro y en el anfiteatro. Ahí tienen arriba a la izquierda una imagen del teatro antes de su excavación. Así estaba el Teatro Romano de Mérida, conocido popularmente como las 7 sillas, el paraje. A comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Había habido varios intentos en época de Carlos IV de excavar los monumentos de Mérida de la mano de un insigne pacense que era Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, príncipe de la paz por Marsella, gran protegido de Carlos IV, pero Godoy, que quiso hacer, siguiendo un poco la escuela de Carlos III en Herculano y en Pompeya, quiso hacer de Mérida una nueva Pompeya, así lo dijo, pero cayó en desgracia. Godoy tuvo que ir al exilio, desapareció su poder y los proyectos que Godoy tenía para la ciudad de Mérida, como buen afrancesado que era, pues se perdieron en el olvido. Y hasta comienzos del siglo XX, insisto, empiezan las excavaciones, que se van a suceder en la posguerra, en el año 45, en el año 92, más recientemente en el 2008, y prácticamente los trabajos de consolidación y de adecuación se han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Como digo, el anfiteatro sufrió mucho más que el teatro tras su abandono, porque se convirtió en cantera de extracción de material para la restauración de otros monumentos de la ciudad. Así lo sabemos
por los documentos del archivo municipal, donde dicen: en Mérida se produce un gran prodigio. Existe un lugar donde las piedras salen trabajadas. Como decía un colega mío alemán, estos malditos estaban expoliando el anfiteatro y estaban sacando la cantería del anfiteatro para restaurar el puente, para restaurar iglesias, para restaurar muchos edificios de la ciudad, hasta que la ley impide que los monumentos sean pasto de este expolio sistemático, porque no lo duden, la acción más dañina sobre el patrimonio es la nuestra. La naturaleza prácticamente no daña nada. Un monumento puede estar en el subsuelo milenios. Ahora, en el momento que sale a flote, si empiezan a no protegerlo, los vándalos, destructores, etcétera, que por desgracia abundan en nuestras tierras, el monumento sufre un daño irreparable. Y el anfiteatro, como digo, fue sucesivamente objeto de diferentes actuaciones arqueológicas. Yo tengo la fortuna de haber participado en los años 80 en la excavación del anfiteatro, exactamente donde marca esa estrella roja en el lateral. Ahí apareció una construcción que enseguida los periodistas emeritenses dijeron: ha salido la tumba de un gladiador. No nos dejaban excavar, se lo puedo asegurar. La gente estaba allí en masa desde las 8 de la mañana a ver la tumba del gladiador. Y este aquí, que no era la tal tumba del gladiador, sino que era una construcción en ladrillo, en cuyo interior estaban esas espléndidas pinturas que contemplan ahí abajo de la decoración original del podium del anfiteatro, donde, como se puede apreciar, se representan escenas de munera gladiatoria, de actividades de gladiadores. Pero nos tenemos que situar en el origen del anfiteatro de Augusta Emérita. Y el anfiteatro de Augusta Emérita, como toda la colonia, se inicia en el año 25 a.C. Se ha discutido últimamente mucho si era el 25, el 24 o el 23, da igual. Lo importante es que una vez que se termina la guerra contra cántabros y astures en el norte de la península ibérica, que realmente se acabó en el 19 a.C., Augusto manda licenciar a los soldados de las legiones quinta y décima, y dice Dion Casio, para que se establecieran en los territorios de la nueva colonia. Por tanto, como premio a los servicios prestados, el emperador les concede unas tierras, y la ciudad, en sus orígenes, va a ser, como la ven ahí, como cualquier urbanización nueva, una ciudad en evolución, en construcción. Presumiblemente, lo primero que se hace es la infraestructura hidráulica de la ciudad, conducciones, calles, como se hace en las urbanizaciones, que se hace todo el sistema de saneamiento y luego se van construyendo los edificios alrededor. Pues los colonos hicieron exactamente lo mismo, dejando los edificios principales, como vemos arriba en el plano, en un punto de intersección del Decumano y el Cardo, se colocaba el foro, es decir, lo que llamaban los romanos el Celebribus Locus, el lugar más famoso, más importante, el lugar sagrado. Y luego, en un extremo, en el caso de la colonia Augusta Emérita, ubicaron teatro y anfiteatro, en lo que podríamos llamar un barrio de espectáculos, para los espectáculos. Y esto tenía su razón de ser, porque los espectáculos, como vamos a ver, y como se puede ver en la exposición, traían muchas molestias para la población local. Imagínense toda la gente que venía. Pasaba igual que pasa ahora en las ciudades cuando hay una competición deportiva, que el casco histórico se colapsa y por eso los equipos de fútbol ahora están haciendo esas ciudades en las afueras, también por interés económico, porque especulan con el suelo de donde estaba el estadio antiguo, pero aquí fundamentalmente primaba la razón práctica de no estorbar a la vida cotidiana de la ciudad. Dice
Hoy Roma es presa del circo, a propósito de los juegos en el Circo Máximo. Mis oídos no pueden aguantar este sonido, me marcho de Roma. Es decir, se va de Roma como tanta gente se va en la Falla o en la Feria de Sevilla, tal, cuando estos acontecimientos que suponen una auténtica alteración para la vida cotidiana. Y es que los espectáculos tenían ese componente social tan importante y sobre todo alteraban considerablemente la vida de una ciudad. Esa es una recreación ideal que hicimos recientemente con Josep Casals, a partir del dibujo que en su día hizo Golbén, en el que también colaboramos, de cómo sería la vista de pájaro de la ciudad, de la colonia Augusta Emérita. Y sería así, estaría determinada por dos elementos fundamentales, que son los ríos, es decir, el Guadiana y el Albarreras, el Barraeca, y esa fachada fluvial es la que marca el punto de arranque a través del puente, que es el puente más largo, uno de los más largos del Imperio. Bueno, el más largo era el que construyó Trajano sobre el Danubio, que lo construyó Apolodoro de Damasco, pero ese no se conserva, se conservan apenas unas pilas. El puente de Mérida tiene casi 1 kilómetro de longitud, es el más largo de la península ibérica, es una obra de ingeniería romana de primerísimo nivel. Y el puente fue lo que dijo en su momento José María Álvarez Martínez, el genitor urbis, es decir, el que crea la ciudad, el generador de la ciudad, del urbanismo de la ciudad romana. Y se ve muy bien porque la línea del puente, la continuación de la línea del puente, es el Decumanus Maximus, es decir, la vía principal que va de sur a norte. Y luego, de este a oeste, está el Cardo Máximo. Y en el punto de intersección está el foro colonial, posteriormente el foro provincial, y en el extremo los edificios de espectáculos. Ese barrio de los espectáculos, que no fue siempre así, fue ocupándose paulatinamente y fue cambiando. ¿Y quiénes hacen la colonia? La colonia la hacen estos personajes. Estos son los retratos de esos primeros colonos, es decir, de esos legionarios de la quinta y de la décima que Augusto, una vez que se han licenciado, para premiarles por sus servicios, les concede unas tierras en el occidente de la península ibérica. Nuestro colega y amigo José Carlos Saquete hizo un trabajo muy interesante sobre la composición social de estos primeros colonos. Siempre se había dicho, Augusto les dio un premio, Augusto los mandó lo más lejos posible de sí mismo, porque estos legionarios de la quinta y de la décima habían luchado a favor de Marco Antonio, es decir, contra Augusto. Y entonces aplicó el refrán de enemigo que huye, puente de plata, y los manda al peor destino que quería un militar romano, al finis terrae, al final de la península ibérica, porque aquí no se quería venir nadie, la gente prefería irse a otra provincia, Oriente, que la gente se enriquecía rápido, se pueden imaginar por qué, y en el resto de los territorios. Pero ese territorio occidental estaba poco romanizado. Además, había poblaciones indígenas que eran contrarias absolutamente a la romanización, le habían plantado cara a Roma. Y estos colonos no recibieron ningún premio, lo que recibieron fue una especie de castigo mitigado, porque Augusto los manda allí. Esta es la famosa frase de Dion Casio, que es muy interesante, porque dice, cuando terminó esta guerra, la de Cántabros y Astures, Augusto licenció a los soldados de más edad y les concedió la fundación de una ciudad en Lusitania, que se llamó Emérita Augusta. Para los que todavía estaban en edad de seguir prestando servicio, les organizó en sus propios campamentos algunos juegos y espectáculos, con la colaboración de Marcelo y Tiberio, como si por entonces se desempeñaran la edilidad. Bien, esta traducción del texto de Dion Casio
Es muy interesante porque nos habla de esos colonos, esas imágenes que vemos ahí son ellos. Estos hombres venían del norte de Italia, estaban acostumbrados a trabajar duramente en el ejército, estaban acostumbrados a construir calzadas, puentes, conducciones hidráulicas. Eran personajes verdaderamente curtidos en la dureza del ejército romano. Y su retrato refleja perfectamente ese carácter de una persona ya entrada en edad. Uno de ellos ya está el pobre sin dientes, el de la izquierda, vean cómo se le ha caído la boca porque ya está perdiendo la dentición original, tienen todas esas arrugas en el rostro, es decir, no hay ningún atisbo de idealización de estos personajes, quieren ser reconocidos tal como son. Y ellos son los que van a construir la ciudad, y ellos son los que van a construir el primer anfiteatro de la colonia. El teatro, lo sabemos por la epigrafía que se conserva en el monumento, se fecha sin problemas en el año 1615 a.C. El anfiteatro en el 8-7 a.C. Y el circo ya es posterior, de época de Tiberio Claudio, en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Y conforman ese barrio de espectáculos que se va a ir ocupando paulatinamente. El teatro va a ser el edificio más importante del origen de la colonia, porque va a tener como patrono nada menos que a Marco Vipsanio Agripa, que es ese personaje que ven ahí, el retrato del Museo del Louvre. Agripa era un personaje del círculo íntimo de Augusto. Se había prácticamente criado con él. Su familia no tenía una gran ascendencia, pero sí tuvo una formación y una vinculación con Octaviano, con el emperador, con el que va a ser el emperador, muy potente. Y Agripa le había proporcionado a Augusto numerosas satisfacciones militares, victorias en la península ibérica, prácticamente todas. Por eso, probablemente Agripa fuera el patrono de la nueva colonia, el que hizo posible que se construyera el edificio más representativo, que es el teatro, el edificio más representativo en ese momento de cualquier ciudad romana. Agripa lo construye a sus expensas, lo dice 6 veces para que no se lo olvide a nadie. Hay 6 inscripciones en el monumento, con letras algunas de oro que tuvieron letras de bronce dorado, donde dice: a Marco Agripa, siendo cónsul por 3ª vez, ejerciendo la tribunicia potestad tal, lo que nos permite fechar al año el monumento. Y se hizo un primer teatro. Y además, aquel primer teatro era diferente al que vemos hoy en día, y además, algunos años después, se hace el anfiteatro. De ese anfiteatro del año 8-7 a.C., se conservan las inscripciones que ven ahí, que están algunas en la tribuna original del monumento y otras en el museo. En esa inscripción ya no sale Agripa. ¿Por qué? Si va el patrono de la colonia. Porque Agripa había muerto. Agripa muere en el 12 a.C. En el 16-15 había donado el teatro a los emeritenses. Pero cuando tienen que hacer el anfiteatro o están en pleno proceso de construcción del anfiteatro, Agripa ha muerto. Augusto se sume en una terrible dureza porque sus planes sucesorios se ven truncados por la muerte de Agripa, no digamos por la desaparición paulatina de sus nietos, y lógicamente los emeritenses se quedan sin un protector, sin un patrono, sobre todo un patrono que ponga los medios necesarios para poder construir esas grandes obras públicas. Y entonces uno se pregunta, en la titulatura imperial, Imperator, Caesar, en fin, toda la titulatura imperial que aparece en la inscripción monumental del anfiteatro, no se menciona Agripa, porque ahora el anfiteatro se hace en homenaje a Augusto. Agripa ya ha muerto, ya no está en la vida política romana. Y por eso se construye un primer anfiteatro. Pero si observamos el anfiteatro de Mérida actualmente, en esa vista aérea y en la planta que presento al lado, el anfiteatro, tal como lo vemos actualmente, no es simétrico.
la parte, podríamos, si uno traza una línea recta en el eje mayor del anfiteatro, el anfiteatro es irregular. Les puedo garantizar que un arquitecto romano no se equivoca en esa irregularidad. Ahí hay una causa de fuerza mayor que le obliga al constructor del anfiteatro a retranquearse y a separarse o a dejar una distancia en relación a la muralla, porque la muralla discurre paralela a esa fachada del anfiteatro, de tal forma que si ustedes lanzan, o sea, trazan este eje, este maeniano, que así se llama, es decir, esta parte de la estructura de la cavea, es mucho más estrecha que esta otra. Algunos investigadores dijeron, bueno, es que es un error de cálculo. Un ingeniero y un arquitecto romano no cometen un error de cálculo de esa envergadura. ¿Y hay qué razón hay? Porque además tenemos la inscripción del año 8-7 a.C. Pues hay una razón evidente. Y es que en el año 8-7 a.C. ni en Roma había anfiteatros totalmente de fábrica. Los anfiteatros mayoritariamente eran de madera. ¿Y qué paralelos tenemos aquí en la península ibérica? Pues tenemos el anfiteatro de Carmona, la antigua Carmo, que tiene una morfología relativamente similar, como pueden ver ahí. Es un anillo y presumiblemente una estructura aérea de madera. Es el más antiguo de la península ibérica, del 27 se fecha en el año 27 a.C., pero ya nos está dando una pauta de que el anfiteatro se está construyendo en obra mixta de piedra y madera, que son los anfiteatros que se construyen en esa época. En el anfiteatro de Pompeya, que es el que vemos abajo, del 70 a.C., que es un anfiteatro muy temprano, junto con el de Pozzuoli y el de Capua, son anfiteatros muy precoces para la construcción. ¿Y cómo serían esos anfiteatros iniciales, antes de la construcción de los anfiteatros en piedra? Pues sabemos, por algunos documentos escritos y también por documentos iconográficos, como este. Este es el relieve del Palazzo de la Cancellería en Roma. Se suele fechar a finales del siglo I a.C. Procede de la zona del Campo de Marte. Se ha identificado de múltiples maneras. El profesor Filippo Quarelli, con el que yo tuve ocasión de hablar y comentar las cuestiones del anfiteatro emeritense, identifica este relieve como el anfiteatro de César, del 46 a.C. Sin embargo, el autor de la monografía sobre los anfiteatros, Berg, en 2007 lo identifica con el anfiteatro de un senador y general de Augusto, Statilius Taurus, que en el 29 a.C. construye un anfiteatro de madera a sus expensas, pero ese anfiteatro se incendia en el famoso incendio de Nerón, se quema y desaparece, según Dion Casio, en el año 64. Otros autores, como Emilio Rodríguez Almeida, investigador también hispano, pero que trabajó toda su vida en Roma, lo identificó como un anfiteatro neroniano Flavio, como un precedente, un anfiteatro de época neroniana. Las fuentes mencionan los anfiteatros de madera de Nerón, que construyó un anfiteatro con todo lujo. Según nos narran las fuentes, el anfiteatro de Nerón tenía toda una serie de elementos de lujo y estaba construido en madera. Sabemos, por los textos, que las tropas, para entrenarse y para divertirse en los campamentos militares, construían anfiteatros de madera, anfiteatros efímeros. Aquí tenemos la columna trajana. Se ve como la clasis moésica, es decir, el ejército de la provincia de Moesia Superior, está cargando provisiones y tropas. Y al fondo se ve una ciudad con un anfiteatro, que además no era algo habitual en esa zona del Danubio. Y se ve cómo están en la columna trajana, la fotografía inferior, se ve perfectamente otro anfiteatro de madera, y estamos hablando
de comienzos del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, la tradición en el ambiente militar de los campamentos de madera era muy profunda, estaba muy arraigada. En todo el imperio se han localizado numerosos campamentos militares con anfiteatros presumiblemente de madera o cuando menos de obra mixta de madera y de piedra. Aquí tenemos marcados algunos. En la península ibérica está marcado el de Astorga, campamento de Legio, de León. También en otros campamentos de la zona más septentrional está este campamento de Carnuntum, cerca de Viena. Está este Ludus, que es como un pequeño escenario de entrenamiento de un campamento militar. Así eran. Estos son los que vemos en el relieve de la Cancellería, los que vemos en la columna trajana, lugares para que el ejército se entrenara y para que el ejército se divirtiera. Esto que inicialmente se hacía de una manera vinculada casi en exclusividad a los campamentos militares, las poblaciones próximas, y no digamos cuando del campamento se evoluciona hacia una ciudad, empiezan a pedir que se construyan anfiteatros civiles, anfiteatros ya para la población civil, y ese es el caso del anfiteatro castrense de Legio VII, la actual ciudad de León, que ha excavado y estudiado Ángel Morillo, el profesor Ángel Morillo, y los restos que ven abajo son parte de las estructuras del anillo y el dibujo real de cómo sería ese anfiteatro de Legio VII, una parte en piedra y otra parte en madera. Y esto nos dio la pista para entender que esa inscripción del año 87 a.C. y que aquel primitivo anfiteatro melitense era de este tipo, y no tal como lo vemos ahora, que es un anfiteatro enteramente construido en piedra. Empezamos a trabajar en un diseño con Josep Casals aproximado, y vean cómo, si ustedes construyen un anfiteatro de madera de dimensión más reducida, el problema de la muralla ya no existe, porque el anfiteatro es más pequeño, por tanto tiene menor diámetro, por tanto no tiene este problema. Yo, desde niña, cada vez que iba al teatro a ver una obra o tal, decía, ¿y estos malditos romanos por qué han puesto el teatro y el anfiteatro tan cerca uno de otro, teniendo todo el espacio del mundo, y cuando llegas allí no hay sitio prácticamente entre uno y otro? Porque originalmente había espacio, porque el primer anfiteatro era un anfiteatro de madera, más reducido, más estrecho, con menos capacidad, lógicamente, y probablemente tuviera solamente 2 anillos de cavea. Así sería el primer anfiteatro. Un anfiteatro que se separaba de la muralla. La muralla de la ciudad es un elemento sagrado. Una muralla no se puede destruir alegremente, porque es lo que traza el sacerdote con el surco de la yunta de bueyes cuando funda una ciudad. Y por tanto el pomerium, es decir, el espacio intramuros, es un espacio sacro. Y la muralla no se puede tocar, salvo que haya una causa de fuerza mayor, etcétera, o bélica y demás. Bien, pues este es el dibujo que hicimos con Josep Casals, donde podemos entender cómo sería ese primer anfiteatro de Augusta Emérita. Es decir, un anfiteatro con una estructura de soporte, un podio en piedra, donde iría la inscripción de época augustea del año 8-7 a.C., recordando a los asistentes al anfiteatro que era el emperador Augusto, gracias a él al que se había construido ese monumento, pero el monumento seguía las pautas que tenían los militares en sus campamentos, que era lo que ellos sabían construir, estructuras campamentales. Y así durará este anfiteatro de Augusta Emérita, de época augustea, durará pues probablemente varios decenios. A mí me decía un arquitecto que la madera en exterior tratada como máximo dura 20-25 años, tratada. La madera sin tratar, evidentemente, es un material absolutamente
que se destruye, es una materia orgánica. Por tanto, hay que pensar que el monumento estaría sujeto a reformas, tener en cuenta que era un monumento utilitario, que además se usaba en una actividad no precisamente ligera ni suave, con lo cual el anfiteatro sería objeto de diferentes reformas. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión? Sin duda el Coliseo de Roma. En Roma se construye aprovechando el espacio que se había destruido de la Domus Aurea después del incendio de Nerón, en el famoso Stadium Neronis, es decir, en el estanque que Nerón había hecho delante de la Domus Aurea. Ahora cuando vas a Roma y visitas la Domus Aurea, te ponen unas gafas de esas de realidad virtual y te pones aquí en lo alto y ves la Domus Aurea y ves como si no existiera el Coliseo. Es bastante curioso. Pero aprovechando esa hondonada vacía, la dinastía Flavia, es decir, Vespasiano, Tito, posteriormente Domiciano, deciden que van a hacer un gran edificio de espectáculos para el pueblo de Roma y se va a llamar Anfiteatrum Flavium, porque era el nombre de la dinastía reinante. Lo va a comenzar a construir Vespasiano, pero se va a inaugurar con Tito. Se empieza a construir en el 70 después de Cristo, se inaugura en el 80. Dirán ustedes, jolines, 10 años, pues sí, 10 años. Fíjense la de años que llevamos en Extremadura esperando el AVE, y todavía no se ha construido. Pues las obras públicas requieren bastante tiempo y sobre todo voluntad de hacer esas obras públicas. La dinastía Flavia construye el anfiteatro Flavio y se va a convertir en un auténtico paradigma de la sociedad romana. Va a ser una obra envidiada y, por supuesto, va a alcanzar una fama y una trascendencia en la ciudad de Roma enorme. Ahí tiene en el dibujo inferior, bueno, la parte de arriba es una maqueta de Roma y en la parte inferior es un dibujo reconstructivo de cómo estaba la zona antes de la construcción del anfiteatro Flavio, con el famoso la Domus Aurea y el famoso Stadium Neronis. Y todas las provincias del Imperio Romano empiezan a ansiar y a querer tener un anfiteatro como este. Porque claro, aquellos anfiteatros de madera de época de Augusto, primero habían envejecido y segundo, ya no tenían la capacidad que necesitaban las ciudades para unos espectáculos de esta envergadura. Y en la península ibérica se inicia un proceso de construcción de anfiteatros, sobre todo a partir de época Flavia. Es decir, a partir de época Flavia se empiezan a sustituir los antiguos anfiteatros por anfiteatros ya de obra de fábrica, de mayor envergadura, etc. En total en la península ibérica hay 26 anfiteatros, 3 de época de Augusto. El resto son todos de época Julio-Claudia, es decir, a partir del segundo cuarto del siglo I después de Cristo hasta finales del siglo I después de Cristo. Ahí tiene en rojo los que están documentados arqueológicamente por provincias, en azul los que hipotéticamente pueden existir y de los que hay algún indicio, ya sea epigráfico o ya sea alguna mención o alguna fosilización, como pasa en algún caso. Por ejemplo, en Portugal hay algunas ciudades que han mantenido la forma elíptica en el callejero moderno y se sospecha que pudo existir un anfiteatro en esa zona por la forma que ha adquirido ese territorio. Como pueden ver, Lusitania tiene 5, la Bélgica es la provincia que tiene mayor número de anfiteatros, algunos de ellos, como el de Córdoba, de una dimensión inmensa, es el más grande, lo que pasa es que está excavado solamente una parte y no es visible, pero si van ustedes a Córdoba, debajo del Rectorado y de lo que es actualmente la Facultad de Veterinaria está el anfiteatro de la Córdoba romana, porque se hicieron unas obras y aparecieron los restos allí. Todos esos anfiteatros están documentados y todos esos anfiteatros responden a diferentes tipos. Solamente, insisto, hay esos 3 de época de Augusto: el de Augusta Emérita, el de Carmo y probablemente también
el de Gades se ha discutido mucho sobre si también en cuanto a su cronología. Mayoritariamente los anfiteatros peninsulares son todos a partir de mediados del siglo I después de Cristo. ¿Y qué pasaba con aquel anfiteatro del año 8-7? Solamente tenemos descripción, por eso sabemos que tiene esa fecha, porque la titulatura imperial nos ofrece la fecha al año, o sea, 8-7 antes de Cristo. Es cuando se construye ese edificio. ¿Qué habría de aquel anfiteatro? Pues como podemos ver ahí, buena parte del podio, quizá el primer anillo de la estructura sólida de la cavea y el resto de madera. Fíjense en la inscripción. La inscripción, como se puede apreciar, tiene unas perforaciones, unas cajas enormes, unos agujeros enormes en el granito original. La inscripción original era en granito normal, cubierto de escudo y pintado. Probablemente las letras irían en dorado. Las del teatro eran de bronce dorado, pero estas irían pintadas en dorado. ¿Y qué son esos orificios? Pues esos orificios son los que tuvieron que hacer cuando hacen el nuevo anfiteatro y tienen que colocar las placas de mármol con la nueva inscripción que dijera el emperador, tal, en fin, que aludiera a esa nueva etapa del anfiteatro. Lamentablemente solo se conservan fragmentos de las excavaciones del anfiteatro de restos de letras. Prácticamente no se puede reconstituir ningún texto. De momento, ni hasta los epigrafistas más osados se han atrevido a hacer ninguna restitución de cómo sería el texto de esa inscripción oficial del anfiteatro. Ven que la pieza original la mantiene. Lo que hacen es que tapan la inscripción antigua, la cubren de mármol. Posteriormente, cuando el monumento se abandona y se saquea, se arranca el mármol para reutilizarlo y queda a la vista la inscripción primera del anfiteatro. Por tanto, cabe pensar que ese primer anfiteatro robusteo tenía al menos la estructura de la fosa arenaria similar a la estructura que tiene el anfiteatro actual. ¿Y cuándo se produce la transformación? En época Flavia. Es decir, ese anfiteatro de madera, los primeros colonos hacía ya casi un siglo que se habían muerto. Ya su memoria había desaparecido, no digamos Agripa y compañía. Ahora había otros personajes en primera línea. Son los que quieren aparecer como los grandes benefactores del nuevo edificio y encargan la construcción de un nuevo anfiteatro. Un nuevo anfiteatro que no solamente va a utilizar el mármol para sus inscripciones monumentales, sustituyendo al antiguo granito, sino que también va a decorar con pinturas, como había pasado en el anfiteatro de Pompeya, que es la pintura que ven aquí abajo, que está en la exposición, las acuarelas de Morelli, un pintor napolitano que hizo unas acuarelas siguiendo más o menos fielmente las pinturas del anfiteatro de Pompeya, que se conservaron hasta el siglo XIX en el Museo de Nápoles, pero estaban en un jardín y una helada las destruyó. Y entonces, afortunadamente, conservamos las acuarelas del pintor napolitano Morelli, gracias a las cuales podemos saber que esas fueron las decoraciones originales de las pinturas del anfiteatro de Pompeya. Así estarían ubicadas las pinturas del anfiteatro de Mérida, es decir, el podio, la parte inferior nunca iba decorada porque se puede imaginar que esa zona era la que sufría todas las embestidas de golpes, etcétera, del espectáculo. A partir de ahí, una cornisa de defensa y luego el podio con la decoración pictórica. Una decoración, como pueden ver, muy realista, polícroma, representando escenas de anfiteatro, es decir, venaciones, moneda gladiatoria y toda una serie de elementos de luchas que se puede ver también en la reproducción, que está muy bien conseguida, tengo que decirlo y dar enhorabuena al equipo de producción, porque la fotografía, el cuadro este iluminado está perfecto, parece que van a tocar, casi que se ve mejor que en el museo. No quiero decir esto porque los originales son siempre los originales, pero se ven de maravilla. Son las pinturas y además tengo que advertir que son un unicum
porque son las únicas pinturas que se conservan del Imperio Romano. No hay ninguna otras pinturas de anfiteatro, ninguno que se conserven, al menos hasta ahora. Si salen algunas nuevas, no lo sé. En Turquía, en la ciudad actual de Arizona, hay un anfiteatro y conservan en una esquina unos relieves en estuco, pero son cachos de 4 animales y poco más. De esta categoría y de esta importancia no se conserva decoración pictórica de ningún anfiteatro. Y todos los anfiteatros la debieron de tener. ¿Cómo fue el proceso entonces de evolución del anfiteatro de Augusta Emérita? Pues fue este. Es decir, si vemos la parte de la izquierda, esa sería la restitución del primer anfiteatro, más reducido, más modesto, para una población menor, para entretenimiento de los colonos, de sus familiares, etc. La ciudad se convierte en la capital de una provincia romana, no era cualquier ciudad, era un núcleo de gran referencia. Todas las ciudades del imperio empiezan a monumentalizar sus anfiteatros, cuando no a construirlos de nueva planta, cuando no a decorarlos con todo lujo de mármoles y de materiales nobles. Y entonces se ve en la tesitura de construir un nuevo anfiteatro. ¿Y qué hacen? Pues aprovechando la estructura del podio del primitivo anfiteatro augusteo, edifican un edificio nuevo, un edificio más grande. Yo a los estudiantes siempre les pongo el mismo ejemplo porque es bastante comprensible. El equipo de fútbol de Mérida subió a primera división. A mí no me gusta nada el fútbol, pero bueno, fue un acontecimiento en la ciudad, no se puede imaginar. Una ciudad de 60.000 habitantes que tuviera un equipo en primera división, la población emeritense se volvió loca. Y construyeron un estadio más grande, porque claro, tenía que ir a jugar el Real Madrid, el otro tal, y no iban a recibirlo en ese estadio de andar por casa, que era el estadio de un equipo de una ciudad de segunda o de tercera categoría. Y entonces lo mismo, aprovechando el antiguo estadio, amplían el aforo del graderío y hacen un estadio más grande. Los romanos hicieron igual, es decir, aprovechan la estructura original del primer anfiteatro y lo abren y lo aumentan, y esto hace que se encuentren con la muralla. Pero la muralla es sagrada, no se puede derribar, la tengo que mantener. ¿Y qué hace el arquitecto? Adaptarse al perfil de la muralla. Por eso el edificio no es simétrico, porque les garantizo que un arquitecto romano, si comete esa equivocación, es la única que comete en su vida. Y por eso se tiene que retrancar, y por eso la otra parte, que es la que linda, vamos a decir así, con el teatro, está prácticamente metida dentro del acceso al teatro. Y esa pregunta que yo me hacía desde niña, cuando iba al teatro con el colegio, cuando iba con mis padres o con mi tía Concha, que era la que me llevaba siempre al teatro porque a ella le encantaba, que era maestra, me decía: hija, te voy a llevar al teatro, me llevaba desde bien chica, y yo me quedaba mirando aquello y decía: ¿por qué han hecho esto tan juntos? O sea, siempre era una cuestión que me preocupaba. Creo que la solución es esta, es decir, que se hace un primer anfiteatro en época augustea, cuando la colonia se ha fundado. Los juegos de anfiteatro no son tan populares, se restringen al ámbito militar. Los colonos militares retirados quieren tener su anfiteatro, como tenían en el campamento, para divertirse, para hacer allí sus entrenamientos y demás, y con eso les basta. Pero pasa un tiempo y la ciudad se convierte en una gran ciudad, y ya viene de Roma esa idea de: y vosotros tenéis un anfiteatro de madera, pues vaya Libia, y etcétera. Y entonces el responsable político del momento, no olvidemos que aunque la colonia Augusta Emérita fue una colonia periférica dentro del Imperio Romano, allí hubo personajes muy importantes de la política de Roma, como gobernadores. Hubo personajes muy vinculados a los emperadores. El primero fue Lucius Fulvinius Trio, que fue en época de Tiberio, un personaje que se había criado prácticamente con el emperador, al que se le torcieron las cuestiones, no, se le torcieron no, conspiró contra Tiberio
Y entonces, en vez de matarlo, que fue lo que hizo con el resto de los que se pusieron a favor de Sejano, de la conspiración de Sejano, ¿qué hizo? Lo mandó de gobernador a la Lusitania. Dijo, vale, muy bien, ahí, fuera de Roma. Y lo mandó de gobernador a la Lusitania. Y claro, este Fulquillo Estrío, imagínense la gracia que le hizo irse a Lusitania de gobernador. Bueno, sí le debía de hacer gracia porque la otra opción era morirse o ser asesinado. Y entonces se va a Lusitania. ¿Y qué hace? Pues querer granjearse el favor de nuevo del emperador, decirle que había sido un error de juventud, en fin, todas las implicaciones muy posibles cuando alguien traiciona a su benefactor y al cabo del tiempo vuelve a Roma. Bien, Fulquillo Estrío es uno de ellos, pero es que en época de Nerón está de gobernador en Lusitania un señor que conoce muy bien mi amiga, la profesora Pilar Fernández Zuriel, aquí presente, que es Marco Salvio Otón. Y Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania a la sazón, luego va a ser emperador de Roma. Nerón se lo había querido quitar de encima porque era el marido de Popea, y como Nerón tenía relaciones con Popea, dijo, gobernador de Lusitania, y manda a Otón de gobernador a la provincia. En suma, estas decisiones de gran calado político, sin duda, porque los anfiteatros tenían una popularidad y al personaje público que participara y que costeara los juegos le daba muchísima visibilidad política y social, estas decisiones se tomaron a lo largo desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, incluso avanzando más en el tiempo. El anfiteatro de Mérida pasó de ser de un anfiteatro secundario de tipo castrense para dar solución a unos juegos locales de la población local, de los colonos, a ser un anfiteatro de una capital, donde irían sin duda poblaciones de toda la provincia, vendrían gente de Olisipo, de Conímbriga, de todos los territorios de la Lusitania, vendrían personalidades a contemplar los juegos de anfiteatro. Juegos que se desarrollaron pues prácticamente en todo el siglo I, desde el inicio de la construcción del anfiteatro. Tenemos documentos como este relieve que está en la exposición, que pueden ustedes ver, que representa a dos equites, es decir, dos luchadores, dos gladiadores que se caracterizaban por el tipo de armamento, un escudo redondo ligero, una espada corta y luego el casco. El casco era muy identificativo porque llevaba esas dos plumas. Esos son los equites que podían ir a pie o a caballo. De ahí viene el nombre de equites. Y eran muy populares, luchaban entre sí. Ahí lo vemos en el relieve, y a la derecha está la recreación que hizo el profesor Junkelmann, de estos gladiadores, en los numerosos libros que han publicado sobre la gladiatura y demás. ¿Qué era este relieve? Pues este relieve era un friso que colocó en la fachada de su monumento funerario un empresario de gladiadores, porque los gladiadores, los pobres, primero que tenían una esperanza de vida bastante corta, y segundo, no creo que se pudieran permitir y costear monumentos de esta envergadura. ¿Quiénes se lo permitían? Como ahora quienes ganan dinero, todos esos que compran y venden futbolistas, que en esas transacciones se manejan cifras astronómicas. Pues igual, los que compraban y vendían los gladiadores, los glanistas, esos que se dedicaban al negocio de la gladiatura y hacían grandes fortunas. Y conocemos por las fuentes cómo se enriquecían y cómo muchos de ellos pues, tenían auténticas familias gladiatorias extensísimas porque pagaban y costaban muchos espectáculos, a cambio de lo cual obviamente ganaban muchísimo dinero. En síntesis, y para concluir, este proyecto de Hispano, Gladiadores en el Imperio Romano, ha pretendido acercarnos a lo que fue el fenómeno de la gladiatura. Durante estos 4 días de mayo, cada uno de los conferenciantes, el profesor Sebastián Ramallo, hablando del origen del anfiteatro, que él bien conoce, porque además también él ha participado en los trabajos arqueológicos en Cartagonova, en la actual Cartagena, también la profesora Luz Neira,
tratando pues todas esas representaciones en mosaicos que son tremendamente gráficas y populares, porque claro, la musivaria es un género muy popular, son como grandes viñetas o películas que nos están contando todas esas actividades gladiatorias. Ángeles Castellano, como comisaria de la exposición y buena conocedora del mundo romano y gladiatorio, también en la pasada conferencia habló sobre cómo vivían esos gladiadores. Y hoy nos hemos acercado a una pequeñita ciudad de provincia, la capital de la Lusitania, un territorio que siempre se ha tachado de periférico, secundario, pero que cada día más en el análisis de la historia de Roma se está demostrando que fue un territorio que jugó un gran papel político para los intereses de Roma. Los romanos ya habían conquistado el Mediterráneo, se habían quitado del medio a sus enemigos tradicionales, que son los cartagineses, y ya el Mare Nostrum para ellos era como una autopista en su territorio conocido. Pero ellos sabían que había, más allá de las columnas de Hércules, que era Gades, estaba lo que ellos llamaban el ignotus oceanus, es decir, el océano desconocido. Y gracias a ese conocimiento del Atlántico, conquistan Britania y se dan cuenta que pueden construir un universo global en el Imperio Romano. Es decir, que el Mediterráneo tiene más allá otros territorios que conquistar, otros territorios que controlar y que conocer. Si no hubiera existido Lusitania, con el viejo puente hacia Britania, en época de Claudio no se hubiera conquistado Britania, porque César lo había intentado y fracasó. Con lo cual, la Lusitania jugó un papel fundamental en esa geopolítica romana. Y desde ese pequeño rincón de la Lusitania, no tan periférica y no tan secundaria, porque cada vez vamos conociendo más la importancia que tuvo esa provincia en el concierto de la política romana, del comercio, de la globalización, porque el primer mundo global fue el Imperio Romano, la primera unidad territorial, político-administrativa, lingüística, económica y en cierta medida religiosa. Es decir, el primer universo global fue el Imperio Romano. Y esta exposición de Hispano pues pretende acercar al público en general a ese fenómeno que fue el fenómeno de la gladiatura, tan popular, a veces conocido a través de la cinematografía. Me atrevería a decir que en un porcentaje altísimo lo que tenemos todos en mente desde nuestra infancia son las películas donde contemplamos esas escenas, igual que claro uno piensa en el Circo Máximo de Roma y se acuerda de Charlton Heston haciendo de Sara Belluno, y han hecho otra versión, pero ¿qué quieren que les diga? Como la de Charlton Heston, ninguna. Entonces este universo de la gladiatura tuvo un gran interés, lo vamos conociendo cada vez más. La península ibérica, como han visto, es un territorio que tuvo numerosos anfiteatros que se han documentado, que probablemente habría muchos más. Hay documentos epigráficos, hay menciones de las fuentes, hay menciones también de algunos textos. La arqueología es así. Me contaba el profesor Sebastián Ramallo, cuando estaba excavando en el Teatro Romano de Cartagena, como anécdota, dice: Trini, toda la vida planteándonos dónde estaría el Teatro Romano de Cartagena. No había manera de ubicarlo, ni no lo sabíamos, porque el anfiteatro sí se sabía que estaba debajo de la Plaza de Toros, que estaba. Pero el teatro no. Dice: ¿sabes cómo se llamaba la calle que bajaba? La calle de las Gradas. Y llevaban toda la vida buscando el teatro romano de Cartago, y hasta que no se derribó una casa y empezaron a salir unas gradas del teatro, no percibieron en el siglo XX que aquello era el teatro romano de Cartago. Pues con esto espero haberles inaugurado en el virus del mundo antiguo. Tienen la oportunidad de visitar
La exposición creo que merece la pena, supongo que la mayoría ya lo habrán visto y lo habrán disfrutado hasta el 28 de septiembre. Tienen también la oportunidad de visitar nuestros yacimientos. En Mérida ahora además tienen el Festival Internacional de Teatro Clásico, que merece la pena pasar allí una noche, sobre todo una noche porque hace mucho calor, y disfrutar de una obra de teatro y acercarse a ese espíritu del mundo antiguo, del que todavía tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Trinidad, por tu conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Hacer una pregunta. Sí, sí. Gracias por dar paso. Sí, nos has comentado en el momento que se construye el primer anfiteatro, cómo se transforma, cómo se redescubre el nacimiento y cómo se empieza a excavar aquí en el 19, principios del 20. ¿De dónde a dónde va ese lapsus? ¿O qué ocurre para que un edificio de este calibre, por ejemplo, y otros muchos, desaparezcan de la historia y vuelvan a reaparecer al cabo de un siglo? Bueno, pues parece increíble que un edificio de esa envergadura desaparezca, pero un edificio cuando se abandona sufre el expolio sistemático del género humano. Se llevan todo, las piezas que se pueden reaprovechar, es decir, el edificio cuando se abandona automáticamente es pasto del expolio. En el caso de Mérida, en el caso del yacimiento meritense, tenga en cuenta que la ciudad medieval se constriñe mucho, es decir, que toda esa zona queda como en las afueras. Esos edificios quedaron siempre en la memoria, de hecho aparecen menciones, aparecen citas, pero el expolio los había prácticamente ocultado. Luego esas tierras se convirtieron en tierras de labor, con lo cual la gente acarreaba tierra para sembrar. En una fotografía que yo mostraron antes de la excavación del teatro se ve sembrado. Era un sembrado, era una cerca de un propietario. ¿Qué era lo que se veía? La parte de arriba, lo otro estaba totalmente oculto. Yo le pongo un ejemplo que va a entender muy bien. Estudié en Salamanca. Yo me iba en el tren, en el famoso Ruta de la Plata, que iba desde Sevilla hasta Gijón, creo que era el itinerario. Yo vi en pie estaciones de tren que hoy en día son un montículo de tierra, y las he visto en pie, y me he montado allí y me he bajado a la cafetería. ¿Por qué? Esa línea desapareció, la estación se abandona, la techumbre se hunde, las paredes empiezan a recibir el agua, se empiezan a hundir, todo eso se va cayendo dentro. La gente llega, se lleva puertas, ventanas, rejas, todo lo reutilizable, vendible, etcétera, etcétera. Al final es un montículo de tierra con la zona de los zócalos, que es lo que se suele construir, más potente, y era una estación del siglo XIX en pie, que yo he visto con mis ojos, y tengo 64 años. O sea, que si en 50 años, o quizá menos, algo que era una obra en pie, sólida, tal, se ha convertido en un montículo, pues imagínense usted a lo largo de todos esos siglos. Y como he dicho, la acción más destructora es la humana. La acción humana es la que destruye todas las obras, los yacimientos, todo. Porque la gente, en las excavaciones del teatro, la memoria de don Maximiliano Macías, creo recordar, se encontraron debajo de una columna, las columnas del frente escénico estaban caídas, ¿no? Pues debajo de una columna había un esqueleto, y lo interpretaron, bien interpretado, como que era un individuo que estaba tirando con una soga para llevarse una columna y se le vino encima y lo mató.
Y no se molestaron ni en recoger el cadáver debajo de la columna. Estaba allí debajo cuando empiezan a excavar el teatro. O sea que eso es un fenómeno que nos cuesta trabajo entender. A mí la primera, pero es real. No sé si con esto he respondido a... No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues yo quería, ya para terminar, agradecerles, por supuesto, su asistencia, que nos hayan acompañado estos 4 martes de mayo, en estas tardes tan estupendas que hemos pasado. Agradecer a los 4 conferenciantes, por supuesto, su ayuda, su presencia. Nos han ayudado un poco a cumplir el objetivo que dijimos el primer día, ¿no?, de las conferencias, de la exposición, que es que el tema de la gladiatura, por estar tan presente en la cultura popular, pues parece que es de todos conocido, ¿no? Y que al final se convierte en un falso amigo, ¿no? Que parece que nos suena el mismo tema de hoy, ¿no?, de los anfiteatros, ¿no? Quien no ha estado en el Coliseo, es una especie de los monumentos más conocidos, ¿no?, de todo el patrimonio mundial. Pero es verdad que cuando uno empieza a adentrarse en este tema, pues va aprendiendo cosas, ¿no? La exposición es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo, y con estas conferencias hemos querido precisamente seguir en este objetivo. Agradecer, por supuesto, a los conferenciantes, pero sobre todo, ya que estamos en la última charla, agradeceros a vosotras dos, a Trinidad Nogales, a Ángeles Castellano, que está también con nosotros, las comisarias de la exposición, por el gran proyecto que nos han dado, por su apoyo generosísimo en todas las actividades que estamos nosotros proponiendo, incluso las actividades de las recreaciones que tienen ocasión de ver los sábados por la tarde, pues ahí también nos han apoyado con su seguimiento técnico para que todo sea científicamente correcto, ¿no? Así que daros muy especialmente las gracias a vosotras dos por todo vuestro trabajo, que ha sido un lujo poder compartirlo con vosotras de este tiempo. Gracias. Gracias.